Muy buenos, muy buenas tardes, buenos días a todos los que están viendo este programa, este tema, y que el Señor permita que el Espíritu Santo sea glorificado a través y el nombre de nuestro Señor, a través de esta vía de internet, que Dios pueda hablarle a su corazón y que usted pueda organizar su vida, restaurarla. No importa la crisis en que tenga, no importa los problemas que tú tengas, Dios tiene un proyecto maravilloso para ti. Dios toma lo desordenado, Dios toma lo peor, en la crisis peor, y restaurar. Muchas veces cuando estamos cómodos nos olvidamos de Dios, pero luego vienen las crisis y tenemos que sufrir las consecuencias y nuestras familias primeramente. Por eso quiero, mis queridos videntes, los que están viendo a través de las redes de YouTube en especial, que usted pueda acercarse a Dios y tener por qué es importante acercarnos a Dios. Y el tema de hoy quiero tratar a ustedes y a los miembros que están haciendo hoy la importancia de la familia, segunda parte, porque el pastor Henry Aguirre, quien estuvo la semana pasada compartiendo con algunos de ustedes, el pastor Henry Aguirre fue compañero del Seminario Bautista, donde yo también estudié licenciatura en teología, muy buen seminario, y él es un hombre importante porque dirige equipos de líderes y pastores y está trabajando en el Tiple, una población cercana, tiene su propia iglesia, es un hombre serio y de testimonio en su familia. Entonces, por eso lo he invitado, porque respeto profundamente la obra de Dios, y quienes invito no son personas sin experiencia ni conocimiento, sino por el contrario, que tienen testimonio. No somos perfectos, pero procuramos darle la gloria siempre a Dios. Bueno, yo quiero hacer como un recuento primeramente acerca de la importancia de la familia, pero segunda parte, cómo lograr una sociedad restaurada por familias bendecidas por Dios, que aman y obedecen a Dios. Quería recordar primeramente, para retomar la primera parte, que el pastor algo tocó sobre la importancia que tiene la familia. La familia es el factor aislado más importante en la formación del carácter de las personas. O bien prepara a los hijos para poder alcanzar su destino de autorrealización, o lo reprime, inhibe o mutila para lograr alcanzar su potencial. ¿Cuántas personas con grandes capacidades fueron inhibidos por las traumas de su niñez? Una violación, un maltrato, un abandono, una situación difícil bloquea, una culpa. Una culpa puede bloquear la vida de una persona, el rechazo encubierto o evidente. ¿Cuántas cosas pasan? Pero todo nace en la cuna del hogar. Si una sociedad la tiene en poco, como está pasando hoy, que el materialismo y el humanismo han tomado fuerza, entonces produce una pérdida irreparable, como lo hemos visto en las sociedades y las civilizaciones de la historia. Por ejemplo, pensemos en la cultura romana. Una de las causas, si usted estudia y mira los documentos de la caída, o las causas de la caída del Imperio Romano, fue precisamente la destrucción de la familia, la inflación y el divorcio y una inmoralidad sexual galopante. Igualmente pasó con la cultura griega, que nos trajo un legado de mucho conocimiento, pero también se fue destruyendo. Entonces, entre otras culturas, pues la mayoría se han destruido porque la familia se ha destruido. Por eso, si volvemos al origen del proyecto de Dios, de la creación, Dios creó la primera institución. El primer fundamento de toda sociedad es darle importancia a la familia, pero la familia tal como Dios la estableció. No, hoy día vemos 5 clases de familias y eso es anormal. No tratamos de discriminar a las personas. Todas las personas son valiosas y nosotros, no es nuestro papel juzgar a las personas, pero sí volver a los fundamentos para que las sociedades crezcan sanas. Y la naturaleza muestra
que Dios creó a un hombre y a una mujer, no un hombre y varias mujeres o dos hombres. No quiero aquí atacar, pero la familia no puede crecer sana sin los valores que Dios estableció. Un hombre, una mujer y los hijos que se reproduzcan con llamado. Algunos de pronto no se casan, pero no destruyen los principios y los valores de la familia. Por eso es muy importante en nuestra sociedad. No quiero extenderme porque estoy manejando el tiempo, pero en Génesis 2, 18 al 25 nos habla cómo Dios creó al hombre. Hay dos concepciones en el capítulo 1 de Génesis y en el capítulo 2, donde muestra la fragilidad humana, pero el poder de Dios en un ser humano frágil, porque Dios lo hizo del polvo de la tierra. Y nosotros somos un ser triuno, somos un ser que tiene un cuerpo, ¿sí? Que es un alma, que tiene un cuerpo, pero es habitado por un espíritu, triuno. El espíritu se comunica no directamente con el cuerpo, sino a través del alma. Espíritu, alma y cuerpo. El apóstol Pablo, si más no recuerdo, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5 al 23, capítulo 5, versículo 23, nos habla: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensible hasta la venida de nuestro Señor. Entonces, si volvemos a Génesis 2, 18 al 25, vamos a mirar si podemos enfocar aquí nuestro colaborador Xavi. Dice la palabra de Dios en el texto: y Jehová dijo, Dios, o Yahvé para los católicos, porque Yahvé Jehová es el español de Jehová, de Yahvé, porque Yahvé es palabras consonantes y los vocales no están. Jehová es el gran yo soy. Entonces, y dijo Jehová, Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Sigamos. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea, apropiada, ¿cierto? Sigamos. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, porque el varón fue tomada. Y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Muy bien. Hasta allí la palabra de Dios, mirando lo que compete a esta realidad que estamos viendo. Y al mirar encontramos entonces que el diseño empieza con Dios, el creador de los cielos y de la tierra, que en el tiempo soberano, porque la tierra, según los expertos, tiene más de 400 y pico de millones de años, pero Dios es eterno y soberano, y bueno, Dios creó al hombre. Y las especies, no es una especie más que se mutó, y los científicos verdaderamente juiciosos han descubierto que el ser humano no tiene genes cruzados de otros animales, como pretenden los evolucionistas, que han pretendido destruir los principios de Dios. Muy bien, entonces Dios creó el matrimonio, y a través del hombre vino la mujer, pero ambos son iguales. El hombre y la mujer, en Génesis 1 dice, el hombre y la mujer son iguales, solo que los roles, las funciones dentro del matrimonio son diferentes. Por eso usted ve que Dios no discrimina que una mujer sea una alcalde o que ocupe cargos importantes. Todas las mujeres tienen derecho a aspirar, y eso es bueno, pero en la función del matrimonio no pueden haber dos cabezas, sería una cosa acéfala, pero ambas piensan, porque el hombre y la mujer
tienen cerebro y pueden pensar. Es más, quiero decirte que las mujeres son excelentes consejeras para los negocios. Así de que el hombre que no escucha a su esposa le va mal, porque las mujeres tienen mucha visión de empresa. Así de que, volviendo al punto de mirar lo que tiene que ver con la creación y el proyecto de Dios a la familia, primero hizo al hombre y la mujer, y de allí en Génesis 1, no lo voy a tocar, dijo: creced y multiplicaos, gobernad la tierra y sojuzgadla. Dios también hizo para que se multiplicaran, reprodujeran, prosperaran, fructificaran y reflejaran la imagen de Dios. Miren ustedes que cada persona que nace es un milagro de Dios y es hecho a la imagen de Dios. Cada persona, no importa si es ignorante, sabe o no sabe, títulos, si es determinada raza, no, todos tienen el mismo ADN y todos son valiosos a los ojos de Dios. Por eso Dios no hace acepción de personas, como el ser humano caído en su orgullo ha afectado la creación y las civilizaciones. Pero volvamos al punto de por qué es importante la familia. La familia, volviendo a retomar, es básica para los niños, para los adultos, y escuchen bien, el 50% de las crisis que ocurren en la vida, un estudioso sacó que las que producen más estrés, el 50% de las crisis tienen que ver con la familia. Por ejemplo, un divorcio. No es que no pase nada, afecta al matrimonio, a las personas, la muerte del cónyuge, la prisión, si uno de los dos miembros es puesta en la cárcel, muerte de un miembro cercano, un daño físico o mental, el casamiento, aún cuando se casa un familiar o un hijo, produce estrés porque ya los hijos se van y produce un dolor. A veces los padres dicen: pues ya no está nuestra hija. Cuando nuestra hija Albaluz se casó y se fue para Estados Unidos, fue muy doloroso porque fue doble dolor, ¿cierto? Ella se fue de la casa y se fue con su esposo a Estados Unidos, o sea que yo me puse a llorar me puse a llorar como un niño los primeros días. Me fue difícil asimilar la ida de Albaluz. Bueno, sigamos. Entonces, contándoles que de las crisis, por eso es tan importante la familia, porque afecta la vida. Pero para muchas personas que dicen: pero bueno, la familia, el importante son los individuos, los brillantes, los talentosos. Pues escuchen bien, mucha gente brillante, si bien hay que reconocerles sus talentos y sus aportes a la sociedad, no han contribuido necesariamente a una restauración de una sociedad. Se han destruido las civilizaciones. Hoy tenemos muchos de los grandes magnates que han acumulado mucha riqueza. No lo digo que sean malos, son talentosos, pero acumulan mucha riqueza para sí y no necesariamente han generado mucho empleo. Y muchas veces el problema es el amor al dinero, se meten y destruyen los hogares. Algunos de ellos son separados. El otro tiene 2 o 3 hogares, muchos hijos, pero a la hora de la verdad se necesita que los hijos tengan la estabilidad de la familia. Quiero contarles que sí podemos darnos cuenta que Dios, cuando una familia busca a Dios de corazón y obedece sus principios sin fanatismo, porque fanático significa que hacen mucho tilín y pocas paletas, o sea, no obedecen a Dios, pero dicen que creen en Dios, pero en la práctica no lo practican y se están haciendo daño a sí mismos. Vamos a historia que le voy a contar del impacto de una familia en una sociedad como la americana hace muchos años. Eso fue más o menos en el año 1877 para atrás. Hay una historia de un hombre llamado Jonathan Edwards que nos proporciona una ilustración del contraste entre una familia cristiana y su legado y una familia atea y su legado. Vamos a empezar entonces primero por la familia atea. Era un hombre, omitimos el nombre de la persona, se llama Max Hughes, es un nombre ficticio. Este hombre no era cristiano, ateo, rechazaba a Dios con su esposa, no creía en los principios cristianos, Y entonces, al no creer en los principios cristianos, ¿qué pasó? Salieron 1026 descendientes
que fueron sometidos a estudio. 300 de ellos murieron prematuramente. 100 fueron enviados a la penitenciaría para servir condenas de un promedio de 13 años cada uno. 190 se conocieron por ser prostitutas públicas y hubo 100 alcohólicos. Haciendo un cálculo actualizado de gastos, esa familia le costó al Estado en aquel entonces $6 millones. No hay registrado nada que indique que hicieron algún aporte a la sociedad. ¿Qué les parece? Entonces, aquí encontramos los efectos cuando un ser humano trata de ser Dios a sí mismo, rechaza a Dios y se destruye el matrimonio y el legado, y cuánto daño hace a una sociedad. Por lo tanto, es muy importante darle el valor a la familia, y ese es el propósito de este tema, como de otros, que seguiré tratando a medida que avancemos en otros momentos. Bien, pero vamos a mirar la historia del señor Jonathan Edwards. Jonathan Edwards fue un hombre cristiano, un pastor, pero un pastor a carta cabal. ¿Sabe? Él estudió en una universidad prestigiosa. Muchos pastores no estudian, no leen, no van a un seminario y creen que Dios les habla solamente, y por eso hay grandes errores teológicos. No digo que todos, pero un hombre que realmente tiene que estudiar, un maestro. Pablo fue un estudioso, fue rabino, fue formado, y no es que eso es un cementerio, no, eso es emocionalismo cuando un cristiano no estudia, no lee, porque Dios usa la mente, Dios dice renueva la mente. Por eso quiero contarte que Jonathan Edwards fue un hombre educado altamente en las mejores universidades, escuche bien, pero tuvo un legado muy interesante. El legado de él fue muy importante porque de él vinieron más o menos 729 descendientes, comparado pues con Max Hughes. 300 de ellos llegaron a ser predicadores del Evangelio, 65 profesores universitarios, 13 presidentes de universidades. ¿Qué les parece? 60 autores de libros reconocidos, 3 congresistas norteamericanos y un vicepresidente de los Estados Unidos. O sea, eran personas educadas. Las mejores universidades del mundo, mis queridos que están oyendo, perdón, que están viendo, las mejores universidades del mundo, Yale, MIT, la Universidad de Harvard, empezaron como institutos bíblicos. Escuchen bien. Entonces, no es que el cristiano es ser cristiano es como para los asnos, más bien son asnos los que no conocen la palabra de Dios. Entonces, volviendo al punto, hay una decadencia en los valores, y por ello el impacto de la familia, cuando busca a Dios, cuando se somete a sus principios, sin religiosidad, entonces Dios bendice y transforma. El propósito de Dios es que seamos prosperados en todo, pero no inmediatamente, como hacen los falsos pastores mentirosos que engañan para de sufrir y no enseñan a la gente a ser responsables, y quieren engañar a la gente como si esto fuera una feria o un bingo. Bien, entonces hoy existe una decadencia muy grave a nivel mundial, y por eso es porque la familia se ha decaído y se ha destruido gradualmente. Y hay unas causas que quiero contarte, que creo que el pastor les contó la semana pasada, relacionado con las causas de la quiebra de la familia, como el predominio del humanismo, la inmoralidad y la promiscuidad, la participación en las mujeres en las fuerzas del trabajo, los divorcios fáciles. Matrimonio no es fácil, pero decían jueces que si los matrimonios tuvieran paciencia y se dejaran ayudar en un tratamiento, mejorarían, y por lo menos la tercera parte se evitarían los divorcios. Filosofía permisiva de la generación. El famoso doctor Spock, que le decía, cuidado, corrija al niño, pobrecito. Ese señor Spock después se arrepintió, porque los niños que no tienen disciplina en amor, no maltrato, en amor, son hijos que son malcriados, luego son adultos mal formados y con muchos problemas. Miren los resultados de la historia del doctor Spock. Si tienen una bibliografía, me pueden escribir a las redes y yo con mucho gusto le averiguo. Y la moral de la mujer liberada. Muchos dicen que las mujeres, el someterse a los hombres, eso es una esclavitud. Eso no es cierto. La mujer se sujeta como cuando un vicepresidente se sujeta al presidente, pero no es una sujeción mal entendida, es apoyo, es idoneidad, y la mujer
teje el hogar, es fundamental. Es más, Proverbios 31 es dedicada a la mujer, pero no una mujer encerrada solo cuidando niños, que es importante y fundamental, pero la mujer desde allí se ha proyectado y dice Proverbios 31 en la empresa, una mujer empresaria, es una mujer que cultiva, es una mujer que teje, es una mujer generosa, o sea, una mujer visionaria. Lean ustedes, no es una mujer encerrada en las cuatro paredes improductiva, sino una mujer que sabe proyectarse. Muy bien, pero desde el hogar, porque hoy día una mujer anhela ser presidente de una corporación para compartirle, bueno, si quiere ser corporación, pero qué bueno si se pudiera hacerlo dentro de su familia primeramente. Bien, hay remedios para el colapso de la familia. Uno de ellos es establecer un sistema educacional cristiano nuevamente. Hoy día, desafortunadamente, estamos siendo bombardeados por mentiras, por engaños y una falsa imagen de una iglesia que solo piensa en la teología de la prosperidad y hacer plata, reino ahora, pero no en un arrepentimiento, en un cambio de estilo de vida. Mire usted que los ricos son los que, falsos pastores que quieren recoger plata engañando a la gente, falsos digo porque hay hombres de Dios que tienen iglesias grandes, pero ellos no son los dueños de la iglesia, ellos son servidores de Dios y no son los dueños de los recursos de la iglesia. Eso no es cierto. La iglesia es una comunidad donde se debe dar cuentas y eso es muy importante. Entonces, por lo tanto, esos engaños de Satanás y del mundo son una cosa que ha afectado a las personas. Entonces, lo que debemos hacer, primero, evangelizar, pero no es venga a la iglesia que aquí hay unción y usted se cae. Eso no es enseñarle a la gente el camino de Dios para que se arrepiente. Arrepintiéndose, Dios empieza a bendecir a una persona y su familia. Y ojo, empieza por la familia. Establecer un sistema educacional en los colegios, en las universidades, sin fanatismo. Hay libertad para que la gente piense o no piense, decidir, pero sí enseñarle la verdadera fe, porque mucha gente no tiene una imagen de la Biblia. Mucha gente tiene un prejuicio de la Biblia, pero no la ha leído la Biblia, sino una falsa caricatura, lo mismo del cristianismo. Y en tercer lugar, ayunar y orar. Es importante orar. Sin oración no hay poder. Los cristianos del primer siglo oraban y ayunaban porque el mundo en que vivimos es espiritual. Y ese mundo espiritual afecta a la mente de las personas, en las creencias. Y entonces las personas, Satanás y sus huestes están derribando el crecimiento de las personas, empiezan a enseñar evolucionismo, ateísmo y una cantidad de cosas que son falsas mentiras y no son confrontadas de una manera clara. Hace una mala imagen del cristianismo. Quiero contarles a ustedes que el que descubrió el ADN, eso era cristiano, si quieren miren en las redes, el que descubrió el ADN, y a causa del ADN, del descubrimiento, muchos ateos se convirtieron a Jesucristo, porque el ADN es una maravilla, del ácido desoxirribonucleico, que tiene toda la información, que cabe más o menos en una biblioteca de libros. Imagínese usted toda la información del color de los ojos, del pelo, de todo. Lo descubrió un cristiano, era jefe del comité que descubrió eso. Entonces, vengan a decir que Dios es de ignorantes. Los grandes científicos que realmente han investigado y que no tienen prejuicios, se han dado cuenta de esto. Pero bueno, ¿cuál es el énfasis de hoy de la importancia? Entonces, volver a restaurar la familia. ¿Pero desde dónde? Desde la casa. Muchas veces las iglesias dicen Hechos 2, quisiera leerles Hechos 2, 42, 40. La verdadera iglesia se preocupa por la familia. No mete a la gente 24 horas, todo el tiempo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, vengan a la iglesia, mi reunión de no sé qué, reunión. ¿Y dónde queda la familia? ¿Dónde queda el hijo que está viendo televisión mientras el papá está predicando o la mamá está sirviendo en la obra social? Está bien que ayude, pero primero sus hijos. Dice la Biblia que el que no vela por su propia familia es peor que un incrédulo. Para ser un verdadero pastor tiene que empezar por sus hijos, si no hay una contradicción. Un pastor decía que muchos pastores van a salvar el mundo, pero pierden sus familias. Y la responsabilidad viene porque quieren hacer que su iglesia crezca. Y entonces piensan que las iglesias son grandes y ellos son grandes, porque recogen mucha plata. No estoy diciendo que todas las iglesias sean así, hay mega iglesias que Dios ha bendecido, pero si la iglesia se preocupa por la familia, porque llenarse de mucha gente, pues hasta el fútbol llenan los estadios, pero quieren llenar de mega iglesias, pero la Biblia dice que el templo
y por las casas se reunían cuando vino el primer avivamiento en el templo y por las casas se atendía. Entonces, este problema es que muchas personas, la iglesia hoy se ha concentrado en mega iglesias virtuales o mega iglesias que traen programas, pero no se enseña la palabra de Dios, no se enseña el arrepentimiento, no se enseña el volverse a Dios. Pacta hoy tiene mañana, un engaño, un bingo y falsa doctrina, charlas motivacionales, contratan muchachos o estudian psicología, pero no los llevan al arrepentimiento, no los llevan a un cambio. Muchos músicos son hombres de Dios, pero quieren ser pastores, ya los llaman pastores sin haber pasado por un instituto, pero dan buenos temas o copian de otros libros. Yo conozco casos de buenos predicadores que copian de otros libros, pero no tienen una comunión con Dios profunda. Entonces menosprecian la palabra de Dios y los llevan a pensar el falso éxito. Vivimos en un mundo de mucha crisis, por eso la iglesia no tiene ese impacto que tenía antes. Las iglesias crecen en número, llenan los estadios, pero siguen sin arrepentirse. Discotecas, viejos, calipachán, una vida desordenada. No estamos diciendo que uno no disfrute, pero Dios nos ordena la vida empezando por una iglesia que se preocupa porque el pastor enseñe, vaya, atienda a su familia, venga a la iglesia, trabaje en su ministerio, pero el primer ministerio es su familia. ¿Cómo está su casa? ¿Cómo está su familia? Por eso a veces se atienden divorcios fáciles, matrimonios fáciles. Lo importante es que usted traiga plata y traiga gente y traiga la chequera. Eso es una herejía y eso es condenado por Dios. Entonces necesitamos restaurar. ¿Por qué es tan importante la casa? Miren ustedes qué pasa en las casas. Los papás y las mamás llegan a la casa cansados del hogar, prenden el smartphone, empiezan a ver novelas, Yo me llamo, las novelas tales, noticieros, y el hijo está escondido en su cuarto mirando Smart. Otro muchacho está hablando con un mal amigo, otra muchachita se está metiendo a las redes de esas hijas, metiéndose con futuros violadores. ¿Por qué? Porque no hay comunión. Es un hotel de una estrella. La casa es un hotel de una estrella. Entonces cada uno en su cuarto y el hotel es, vengan a comer. A ver, santígüense o recen y hagamos por Dios por los alimentos a un Dios que ni siquiera conocen. Ay, mi niño es superdotado. ¿Sabe qué? Mi hija me decía, psicóloga, Albaluz, me decía, se ha descubierto que los niños dedicados demasiado tiempo van dañando el cerebro, le va dañando. Eso lo dijo con científicos, informes científicos. Los niños no deben estar viendo los smart permanentemente. Aún los que tienen mucho dinero, los grandes millonarios, no le permiten a sus hijos, les regulan si es necesario, pero los niños son muy sensibles, el cerebro. Por eso es importante cuidarnos, porque esas ondas van produciendo. Eso lo dijo mi hija y me gustaría que ella pudiera tener los medios de psicóloga, y ella ha investigado, pero es bueno confirmarse, pero es bueno tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hoy día se daña mucho la mente de los niños. Tenemos niños completamente con muchos problemas. Por eso necesitamos a Dios en el centro. Dios dice, si tú quieres ser bendecido, no coloque el televisor, no coloque las novelas, no coloque a los amigos, coloque su familia y oren. No imponga, escuche a sus hijos. Escuche, oren juntos. Ay, pero ya es muy tarde. Nunca es tarde, así su hijo sea viejo. Yo tengo un hijo que tiene cerca de 40 años y todos los días nos llama y todos los días nos pregunta cómo están mis hermanas y vamos a orar, porque el que me dio el trabajo fue Dios. Me gusta oír de mi hijo. Por ahora él no se congrega, él se congregaba, pero él no se congrega, pero él ora con nosotros. Tiene 40 años, porque muchas mamás dicen, yo te lo dejo a Dios. Pero un momentico, mamá, si usted puede orar por su hijo y dialogar con sabiduría, no le imponga, no le sermonee, pero sí ore por sus hijos. Ay, mi hijo es brillante, sí, pero sí, decía una señora, la mamá de Lomol, que su hijo era un genio. Muy bien, un genio, pero la oración es lo más importante para formar los hijos. Entonces necesitamos que Dios esté en el centro. Por eso Deuteronomio dice, para terminar, busquemos Deuteronomio capítulo número 6. Quiero terminar porque se debe ir a los fundamentos, cómo restaurar la familia desde la casa, el diálogo, la oración, no el rezo,
sino la oración es meditada, compartiendo necesidades, escuchando a los hijos, porque a veces los papás no podemos imponer a los hijos, mucho más cuando son adultos. Debemos dirigirlos y también estorbarlos. No, papá, yo quiero acostarme con mi novia, présteme qué pena, papito, esta casa hay que respetarla. Sí, aquí vas a respetar la casa. Los hijos no pueden ser los dioses, necesitamos enseñarles el camino de Dios. Entonces, dice lo que dice aquí Deuteronomio: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Vea lo que dice: para que temas al Señor Jehová, para los protestantes o cristianos evangélicos, y Yahvé para los católicos sinceros que quieren buscar a Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te prescribo. No solo tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, o sea, los abuelitos, los nietos, y el hijo de tu hijo todos los días. No es cada semana nos reunimos, pero entre semana mi iglesia debe ser mi casa en el tiempo que yo pueda compartir, no el televisor smart. Y para que tus días sean, ¿qué? Prolongados. Vea lo que dice el siguiente versículo: oye pues Israel, Shema, le dice la Shema. Oye, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya mal, no, para que te vaya bien. ¿Cuándo? Que fluye, en la tierra que fluye el chimiel. Donde quiera que vayas, Dios va a allanar caminos, te va a prosperar, así sea el lugar más difícil, porque Dios puede hacer el desierto, hacer florecer agua y prosperar tu vida. Pero se vuelve desierto cuando caminamos fuera de Dios, porque Dios hace cosas imposibles. Y por eso dice que os multipliquéis, como te ha dicho de tus padres. Sigamos. Dice: oye pues Israel, Jehová uno es. Hoy día hay muchos dioses, Shakira, la música tal, cantantes, jugadores de fútbol, árbitros, de todo te hace, influencers. Pero Dios no está allí. Y yo le he preguntado a uno, Falcao, yo admiro mucho a Falcao, pero Falcao García, respételo, pero escuche bien, Falcao no te va a llevar un peso a tu casa cuando tengas una crisis. Falcao no te va a llevar cuando tengas una enfermedad. Falcao no te va a ayudar. James Rodríguez o cualquier jugador. Necesitamos a Dios, necesitamos la presencia de Dios. Bien, entonces, y oye pues, el Señor uno es. Usted no puede tener sino a Jesús en tu corazón, en el centro de tu vida. Y dice el Señor, sigamos: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Sigamos. Y estas palabras que yo te mando mañana, ayer, hoy, ahora, estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. No es repetir, sino meditar. ¿Cómo debo vivir mejor? ¿Sabe por qué nos equivocamos? Porque no consultamos a Dios. Y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantas, para que usted no tenga pesadillas en la noche y no amanezca deprimido, que ni con un tinto se levanta. Busque a Dios. Y usted, después de una hora de oración, yo le garantizo que si usted se humilla, no necesitas tantos antidepresivos. Sigamos. Versículo 8: y las atarás como una señal en tu mano y estarás como frontales entre tus ojos. Amén. Entonces necesitamos volver a los altares familiares. De eso voy a seguir ampliando, pero por ahora, mi querido vidente que está viendo a través de YouTube y los que están aquí, acordémonos, Dios y nuestra familia. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias te damos, porque solo tú tienes la palabra perfecta. Tú nos diste los hijos, son herencia de Dios, no son una inteligencia artificial, no son muñecos, son seres hechos a tu imagen, y estamos pervirtiendo, adorando lo que no debe ser. Tú debes ser el centro, porque eres el creador, porque los hijos son herencia. Señor, perdónanos y ayúdanos a buscarte de todo corazón. Nos arrepintamos para que nuestros hijos sean herencia de Dios, que bendigan nuestra sociedad. En el nombre de Jesús yo te bendigo. Amén.